Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos los participantes y ponentes que se conectan el día de hoy para continuar con esta cuarta y última mesa del tercer Congreso de Relaciones Internacionales de SEINASEC, una mesa dedicada a geopolítica, seguridad y conflictos, un poco la agenda de temas que más han interesado en los últimos años y que más se han acelerado también, ya sea porque precisamente ese interés en el ámbito geopolítico termina por hacer una especie de fetiche disciplinar sobre cómo y cuándo hay que hablar de determinados temas, y claramente la geopolítica lo ha empezado a abarcar todo, ¿no? Y ya se habla de geopolítica desde los alimentos hasta las producciones culturales, las tecnologías y los conflictos. Y gran parte de eso lo vamos a ver hoy con nuestros ponentes, que van a plantear precisamente una aproximación a varias de estas cuestiones, y que van a plantear precisamente una reflexión sobre, bueno, qué es lo que se está hablando y por qué se está hablando y por qué hay determinados temas que en la agenda también de la disciplina a nivel internacional se está dando especial atención, o por el contrario, se les da atención porque precisamente son temas que antes habían sido desplazados. En cualquier caso, agradecidos con las diferentes organizaciones que han apoyado la realización de este evento, especial mención a la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, con sede en México, que, como he mencionado el día de ayer, pero para los que no pudieran haber estado en toda la sesión, es un referente. La red es una referente en cuestiones no solo de desarrollar el contenido que hay sobre relaciones internacionales, sino también en introducir esas visiones latinoamericanas a una academia que, como hemos reflexionado también ayer, y ya nos lo decía su director y editorial, Néstor Araujo, bueno, pues una disciplina muy anglosajona, pero que desde Iberoamérica, Latinoamérica, hay muchas aportaciones que son válidas, y no solo eso, sino que son probablemente mucho más aproximadas a los fenómenos que hay actualmente que otras lecturas. Lo mismo también para la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina de Costa Rica, y para la Asociación de Amigos de China, con sede en España. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la sesión de hoy, en donde tengo el honor de poder presentar a los ponentes y moderar la sesión y hacer luego posteriormente el cierre. Y la primera ponente, que estamos muy honrados de poder contar con ella, es la licenciada Leslie Abigail Olivares Quintana, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, con una especialidad en investigación y coyuntura internacional. Cursó el diploma en Estudios de Asia del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y diversos cursos relacionados con esta región. Además, ha participado en diversas ocasiones como ponente a nivel nacional e internacional en medios públicos y académicos, y ha sido voluntaria en organizaciones internacionales de prestigio tanto regional como internacional. Es miembro activo de Rotary International y colaboró con el CISV Internacional, ¿no? También otro centro de investigación sobre estos temas. Por último, pero no menos importante, es cofundadora y actual vicepresidenta de la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, ¿no? Quien ha sido, como he mencionado, una de los pilares institucionales que han apoyado el evento. Permíteme un momento, estimada Leslie, poner la presentación. Claro, muchas gracias Juan por la presentación y también agradecer a CEINASEC por la invitación de apoyarlos en esta difusión de su tercer Congreso Internacional, así como la oportunidad para que diversos miembros de la organización puedan presentarse como ponentes. Muchísimas gracias, Leslie. Encantado de contar con ustedes. Por favor, confírmame que ya se ve tu Ya la puedo presentación. ver. Muy bien, perfecto. Vamos a un segundito. Sí, claro, Ahí está. Muy bien. ahí está. Vamos en modo completa. Ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Pues adelante, estimada Leslie. Ya sabéis que contamos con 15 minutos. Hoy estamos un poco más tranquilos porque es una única mesa, pero intentemos mantener Ok. ese margen, y cualquier cosa que necesites me avisas. Adelante. Claro.
Muchas gracias, Juan. Bueno, el día de hoy a mí me gustaría compartirles un análisis que he realizado sobre la geoestrategia india ante la implementación de la ruta marítima de la seda en el Océano Índico. Principalmente me concentraré a aquellos proyectos y acciones que se han estado desarrollando en Sri Lanka de un periodo de 2013 y 2021. Esta investigación se deriva de la tesis que realicé para la obtención de grado de licenciatura. Entonces, les estaré exponiendo esto el día de hoy. Siguiente, por favor. Para iniciar, me resulta importante que podamos considerar cuáles son las características geoestratégicas del Océano Índico, ¿no? Primer punto es el tercer océano más grande del mundo y también en él se encuentran recursos naturales que son importantes, ¿no? Como es el caso de que se encuentran 3 de las 8 reservas de petróleo y gas natural aquí, o que el 65% de las materias primas globalmente estratégicas también las podemos encontrar en la región del Océano Índico. Además, es un espacio de interconexión mundial. 36 países tienen un litoral que conectan directamente con este océano y aproximadamente 70.000 barcos lo atraviesan cada año. De igual manera, hay otras características que no solamente son del Océano Índico, sino que son características geográficas en general de los espacios marítimos. Siguiente forma, por favor, que me gustaría compartirles principalmente dos aportaciones de los teóricos que considero importantes y que podemos de esta manera también entender cuál es la importancia geoestratégica del Océano Índico. El primero es la aportación que realiza Geofertil, el cual menciona cuáles son para él los 4 atributos históricos del mar. Y aquí él menciona que el primero es considerar al mar como un recurso, es decir, que podemos obtener alimentos, recursos naturales o energéticos mediante el mar. El segundo es considerar al mar como un medio de transporte o intercambio, ya sea de personas o también de un intercambio comercial. El tercer punto es considerar al mar como un medio de información y difusión de ideas. Y el cuarto, y que considero más importante, es que él menciona que el mar será un medio de dominio, ya que al tener los 3 previos atributos, es que un Estado o un actor considera la importancia de tener acceso en ocasiones exclusivo a estos espacios marítimos. Y de hecho, él lo resume en una frase muy concreta, que es: la fortaleza en el mar era un camino tan claro hacia la dominación y el poder que los países buscaron controlarlo por todo lo que ese control podría aparentemente brindarles. Además, no podemos dejar de lado las aportaciones que ha realizado Alfred Mahan sobre el tema. Hay que recordar que él menciona que para que un Estado sea una potencia internacional, es importante que tenga un poder marítimo fuerte. Sin embargo, ¿qué entendemos como poder marítimo? A mí me gustaría explicarlo como es buscar alcanzar los intereses marítimos que se tienen, que es básicamente utilizar el mar para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, siempre siendo muy realistas sobre cuáles son los recursos que realmente tengo, ¿no? De igual manera, él hace mención que el comercio, principalmente el comercio marítimo, es sumamente fundamental para el bienestar de la población, por lo que este debe ser protegido mediante fuerzas navales principalmente. De esta manera, podemos entender el por qué algunos actores consideran tener acceso y control no solamente del Océano Índico, sino de otros espacios, pero para esta ocasión del Océano Índico. Y dentro de estos actores, yo he identificado dos, que son India y China. Siguiente, por favor. Es así como me gustaría ahora dirigirme a entender cuál es la importancia geoestratégica del Océano Índico para la India en la actualidad, en el siglo XXI. Bueno, primero es importante mencionar cuál es la posición estratégica que tiene la India en este océano, que tiene una posición central, que también tiene un gran litoral que conecta directamente con este océano, y esto ha ocasionado que en la actualidad se considere al Océano Índico en el imaginario indio como una zona innata de influencia, ¿no? De tal forma, en el siglo XXI, el gobierno indio retomó la importancia de salvaguardar la estabilidad del Océano Índico para utilizarlo a favor de su desarrollo económico del país. Y es aquí como podemos empezar a vislumbrar esta conexión entre lo que está sucediendo en la realidad con lo que están mencionando los teóricos, como es el caso de Maha. Además, y aunado a esta parte, en este siglo o en las últimas décadas se han empezado a delimitar ciertos documentos, ciertas doctrinas, ciertas estrategias que van encaminados a convertir a la India en una potencia marítima. Dentro de la doctrina marítima que ha establecido la India,
A mí me gustaría resaltar cuatro puntos principales. El primero es considerar los espacios marítimos. Son fundamentales porque en este medio se obtiene comida, recursos naturales y se transporta mercancía. De nuevo, muy conectado, por ejemplo, lo que nos mencionaba Geoffrey Till al respecto. Como segundo punto, es que ellos reconocen que existe un ambiente de conflicto debido a que los estados compiten por acceder y explotar los beneficios del océano. Y aquí podemos ir a que no solamente está haciendo un análisis al respecto sobre las acciones que está teniendo la India, sino que directamente en un documento oficial se está estableciendo que hay un ambiente de conflicto para acceder al Océano Índico, ¿no? Principalmente. Como tercer punto, es que la Marina debe proteger no solamente el territorio, sino también el comercio, que de nuevo está muy encaminado a lo que nos menciona Mahan. Y como cuarto punto, pero no menos importante, es que se establecen cuáles serán las zonas marítimas de interés. Como primer punto, pues establecen que la zona principal de interés será el Océano Índico, que es lo que podemos observar como punteado en el mapa. Sin embargo, se extiende un poco más y también establecen cuál va a ser su zona secundaria de interés que va más allá del Océano Índico, ¿no? Que va por a las costas de África, que toma también una parte por ejemplo, de China y de Australia de ese lado. Y aquí podemos empezar como a vislumbrar que la India no solamente se está reconociendo que está buscando ser una potencia marítima regional, sino una potencia marítima global. Siguiente, por favor. Además, en el documento de la estrategia marítima, ellos establecen, y aquí se me hace muy curioso, porque ellos se ponen el rol de ser un proveedor neto de seguridad en la región del Océano Índico. ¿Esto qué significa? Que ellos buscarán velar por un entorno marítimo pacífico y por lo tanto en que pues siempre asegurar su acceso a este. Además, como les mencioné anteriormente, ellos, su objetivo principal es utilizar al Océano Índico en beneficio de su desarrollo económico, por lo que se ha establecido también la importancia de impulsar el comercio marítimo. En el 2016 se estableció el proyecto Sagarmala, el cual busca reducir el costo logístico a través de su infraestructura y modernización de los puertos. Siguiente, por favor. Sin embargo, la India no ha sido el único que ha vislumbrado estos beneficios o que busca tener acceso a estos beneficios que otorga el Océano Índico, sino que también China se ha dado cuenta de su importancia para también su desarrollo económico del país. Y de esta forma nos lleva a considerar la iniciativa de la Franja y la Ruta, que de igual manera el día de ayer otros compañeros ponentes han mencionado al respecto, pero que me gustaría brevemente mencionarlo también. Es importante considerar que esta fue una iniciativa que se lanzó en el 2013 y que es considerado el proyecto estrella de la política exterior china, el cual busca principalmente impulsar la cooperación y la integración comercial mediante la integración de mercados, del flujo comercial, de conectividad multidimensional entre China y países de Asia, África y Europa, aunque ayer también exploramos que esta iniciativa ha ido creciendo con el paso del tiempo y que incluso ahora se consideran otras regiones como América Latina, ¿no? Pero bueno, considerando esta primera formulación de la iniciativa, también es importante considerar que tiene su vertiente terrestre y su vertiente marítima, que finalmente buscan el mismo objetivo, pero por fines de la investigación y también para la ponencia del día de hoy, me estaré yo solamente concentrando en la ruta marítima de la seda, la cual es conocida como la ruta marítima de la seda siglo XXI, y que plantea específicamente impulsar la conectividad regional mediante la inversión de infraestructura en puertos estratégicos y ciudades portuarias en los países que se unen al BRIC. Y aquí en el mapa, lo que ven ustedes como una línea azul es justamente cuál es la ruta que ellos están considerando para esta ruta marítima de la seda que pasa por el Océano Índico. Siguiente, por favor. Es así como consideran, se han unido varios países a la iniciativa de la Franja y la Ruta y uno de estos países ha sido Sri Lanka. En el mismo año que se lanzó, ellos decidieron unirse a la iniciativa por los beneficios aparentes que pudiera brindarles a su desarrollo económico del país. Derivado de la vertiente marítima de la iniciativa, es que se han establecido o se han estado desarrollando dos proyectos principales en la isla, el cual es la ciudad portuaria financiera de Colombo y el puerto de Hambantota. El primero tiene como intención convertir la costa este de Sri Lanka en una ciudad comercial para el 2030 y se ha realizado una inversión inicial de 1.400 millones de dólares. Por su parte, el puerto de Hambantota lo habrán escuchado tal vez en algún momento porque se volvió muy polémico debido a que en el 2017
el gobierno de Sri Lanka decidió arrendar exclusivamente el puerto por 99 años a China. ¿Esto por qué se dio? Bueno, anteriormente, en el 2008, China ya había realizado una inversión en este puerto. Sin embargo, se tuvieron problemas para pagar la deuda que se tenía en ese momento, por lo que se decide no solamente arrendar por 99 años, sino también incluso dar algunas hectáreas para posteriormente al gobierno indio y que ellos hagan uso exclusivo de esta parte. Y esto nos lleva a alguna de las críticas principales que se ha realizado a la iniciativa de la Franja y la Ruta y que es lo que consideramos como las trampas de deuda. Eh, en este momento, en el 2008, lo que se había derivado, se tuvo problemas para el gobierno de Sri Lanka de poder solventarlo. Sin embargo, en la actualidad ha aumentado la deuda que tiene la isla con el gobierno chino, por lo que ahora alrededor del 25% de su deuda total es justamente con China. Y aquí es cuando nosotros nos ponemos a pensar y que varias de las voces críticas de esta iniciativa es esto que realmente implica para estos gobiernos que sí están en vías de desarrollo, que pudiera ser importante para ellos, para este desarrollo económico, pero que al final de cuentas los comienza a limitar mucho porque son deudas que son muy difíciles de pagar para ellos. Además, en el 2016, China se convirtió en la mayor fuente de importaciones para la isla. Entonces, sí hay que considerar también esta parte. Siguiente, de favor. Esto claramente ha ocasionado que la India comience a preocuparse por las inversiones que está realizando China en la isla, ¿no? En Sri Lanka. Sin embargo, ¿cuál ha sido en general su punto de vista de la iniciativa de la Franja y la Ruta? Bueno, como ustedes imaginarán, es una respuesta negativa. Para ellos, consideran que es un proyecto en el cual se ignoran preocupaciones fundamentales como son la soberanía y la integridad nacional, y a pesar de que a ellos se les invitó directamente a a formar parte de la iniciativa. Ellos lo rechazaron y claramente también el que su vecino insular sea, también haya decidido unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta representa un reto para ellos. ¿Por qué? Principalmente, ¿le podrías pasar a la antigua diapositiva, de favor? A la de atrás, de favor. Sí, un segundito. Sí, claro. Espera, que no me deja pasar. Ay, Ahí, justamente, aquí podemos ver justamente esta cercanía que existe entre la isla y la India y el cómo los puertos también están sumamente cercanos a sus costas. Entonces, esto ha ocasionado que ellos teman en que estos puertos no solamente sean utilizados con fines comerciales, sino también en algún momento con fines militares. Y esto en cierta manera está respaldado porque ahora sí se puede decir a la siguiente, de favor. Porque en el 2014 se arribó un submarino chino a las costas de Sri Lanka. El submarino estaba haciendo algunas actividades en relación a combatir a la piratería, pero que finalmente este submarino arriba y es aceptado y arriba a las costas de Sri Lanka. Posteriormente, claramente se volvió un revuelo internacional y más para la India. Y ya posteriormente Sri Lanka dijo que nunca, que nunca iba a volver a pasar, pero que esta duda de que en algún momento pueda servir como unas bases militares existe y por lo tanto una preocupación por parte de la India. Es así como ellos también han empezado a buscar fortalecer sus relaciones con la isla, con su vecino insular y hacer un contrapeso a la presencia china. Yo principalmente vislumbro que este intento de fortalecer sus relaciones con Sri Lanka se han puesto principalmente en dos vertientes. La primera es en dar ayuda humanitaria. Es importante considerar también el contexto que está viviendo Sri Lanka en la actualidad, que apenas salió de una guerra civil que llevó muchas décadas, que finalmente mermó mucho su situación económica, su situación social y por lo tanto ellos estaban buscando este apoyo internacional, esta inversión extranjera directa para impulsar su desarrollo económico y que justamente China surge como este país que va a ayudarlo, ¿no? Entonces, de tal manera, existe esta necesidad de empezar a pues entretejer de nuevo este bienestar social y económico y de esta manera la India también decide darle esta ayuda humanitaria que se ha impulsado principalmente en la construcción de casas, escuelas, hospitales, en el sector de salud y educación. Sin embargo, también han otorgado ciertas líneas de crédito, han realizado ciertas inversiones en áreas principales como son el transporte, conectividad y energía solar. Entonces, justamente aquí vemos en que ellos están buscando hacer este contrapeso en tener también presencia en la isla y que incluso están buscando estos lazos históricos que han tenido con la isla, las cuales van muy ligados, por ejemplo, con el budismo
para empezar a hacer esta conexión con Sri Lanka, ¿no? A pesar de que en algún momento han tenido muchas fricciones también políticas derivados de la guerra civil, pero que ahora están buscando subsanarlas, ¿no? Y poder enfocarlas en nuestra parte para que ellos también tengan presencia en la isla. Siguiente, de favor. Es así como vamos igual para finalizar con las conclusiones, y es que podemos ver que a pesar de que la India ha pues reactivado en cierta manera o ha estado más activo con sus relaciones con Sri Lanka, la verdad es que la India no puede reemplazar el papel importante que está teniendo China en la isla, debido a que no logra igualar, la verdad, tanto los proyectos como el monto invertido de infraestructura que se están realizando por parte de los proyectos chinos. Sin embargo, sí existe también esta presión para que no exista de nuevo un gobierno totalmente pro-China como en algún momento lo hubo en Sri Lanka, sino empezar a también resguardar sus intereses nacionales, ya sean también de seguridad, como poder asegurar realmente su acceso al Océano Índico. Siguiente, por favor. Y con esto, pues me gustaría agradecerles también su atención. Como les comenté al inicio, esta investigación deriva o esta ponencia deriva de la investigación que realicé para la tesis de licenciatura. Esta tesis se encuentra en línea y es de libre acceso por si a ustedes les interesa más el tema, les gustaría conocer. Les dejo el link en el cual lo pueden encontrar y además si tienen algunas dudas o comentarios, están libres de que me puedan escribir mediante correo electrónico. Muchas gracias. Excelente, estimada Leslie. Muy interesante esa aproximación que nos plantea, especialmente con la importancia, ¿no?, que ha tenido en la geopolítica actual y sobre todo en esta región, eh, el cómo controlar los accesos marítimos, ¿no? Y el cómo determinadas potencias en auge, ¿no? Como yo digo, potencias reemergentes, porque la India y China históricamente siempre han tenido un papel fundamental. Claro, como ahora se ve que han recuperado de alguna manera ese ímpetu de controlar sus accesos marítimos, controlar la zona circundante, ¿no? Incluso se hablaba de una talasocracia china, ¿no? Un poco en seguimiento a Estados Unidos y Reino Unido, y cómo, bueno, controlar el mar era controlar prácticamente el comercio internacional, pero también otros elementos como el turismo, recursos de la zona que usted bien nos explicaba, ¿no? Desde la alimentación hasta la energía. Y bueno, cómo todo esto, pues precisamente nos ayuda a entender dónde están los puntos de conflicto geopolítico, ¿no? De tensión geopolítica. Bueno, animamos a la audiencia si quieren dejar preguntas sobre este tema, luego ya plantearé también otra pregunta. Y permítanme mientras que voy poniendo la presentación y presentando al siguiente ponente. Un segundo, por favor. Muy bien, aquí está para compartir. Eso es. Ahí lo estamos viendo. Y bueno, tras este primer gran inicio de la mesa de geopolítica, continuamos entonces con el investigador Marco Antonio Rivera. Voy a nuevamente confirmar que se esté compartiendo. Muy bien. El investigador Marco Antonio Rivera Molina es doctorando del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en México, licenciado con mención honorífica en Relaciones Internacionales y maestro con mención honorífica en Estudios Internacionales de la UNAM, siendo además becario nacional del programa de becas de estudios de posgrado del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONA, bueno, voy a decirlo mejor en siglas para no confundirme, ¿no? El CONAHCIT, ¿no? Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Es colaborador, asimismo, también como profesor asociado del proyecto Miradas hacia la Violencia, Retos Contemporáneos de Relaciones Internacionales, y es también profesor adscrito a Relaciones Internacionales en la UNAM y profesor titular adscrito al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son la seguridad nacional e internacional, los procesos de militarización, corporaciones militares, estudios estratégicos y de securitización y política internacional contemporánea. Bueno, estimado Marco Antonio, bienvenido. Por favor, confírmeme que puede ver su presentación. Lo voy a volver a compartir un segundo. Ahí lo tenemos. Listo.
Pues muy buenos, bueno, de acá desde México, muy buenos días, muy tempranos días, y Igualmente. nuevamente agradeciendo el espacio, la oportunidad de que elaboren estos espacios para el intercambio académico y sobre todo que sean desde nuestra región, desde nuestras latitudes, desde nuestra América y el intercambio pues multidisciplinar de muchos colegas, profesoras, profesores que nos permiten justamente este ejercicio. Pues bien, nuevamente agradezco el espacio y ahí sí trataré de ir a prisa para respetar el tiempo del resto de colegas. Me avisan cuando vaya sobre el tiempo y pues sin más dilación pues empiezo. Bien, la propuesta que quiero presentar el día de hoy es al margen de lo que estoy desarrollando actualmente en mis estudios de doctorado aquí en el programa de Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales. Es una línea de investigación que he trabajado desde la licenciatura hasta el momento y que pues ha encontrado una buena proliferación en cuanto a la continuidad de los temas y los temas, las temáticas y los sucesos internacionales que la acompañan. Lo que quiero presentar el día de hoy lo titulé La competencia tecnomilitar por la hegemonía del siglo XXI, donde analizo el papel de las corporaciones militares y sobre todo esto que está muy en boga, las tecnologías emergentes de inteligencia artificial, solamente en el entorno de lo que es la seguridad y la defensa. Siguiente, por favor. Muy bien, inicio brevemente con esta parte de reflexión. Es una ilustración retomada del ilustrador 72 kilos que ustedes pueden encontrar en sus redes sociales, simplemente para hacer la reflexión de que en este mismo momento y en este mismo planeta, como lo plantea la ilustración, se están llevando a cabo conflictos armados, guerras abiertas, escenarios, teatros de operaciones donde uniformados, civiles e inocentes, mujeres, niños y de todo tipo, pues están siendo afectados, desplazados o perdiendo la vida justamente por el desarrollo de estos conflictos. Nosotros tenemos la oportunidad justamente de conectarnos en línea y debatir sobre estos temas, pero no hay que perder de vista que en este momento justo se están desarrollando conflictos alrededor de nuestro planeta. Siguiente, por favor. Y sin ignorar todas las latitudes y geografías en donde se desarrollan conflictos armados, sé que nosotros tenemos muy presente los conflictos donde se lleva la atención mediática, principalmente la guerra ruso-ucraniana o también el conflicto en Palestina y la Franja de Gaza, pero no hay que olvidar otras latitudes que por la cuestión mediática han sido olvidadas o no tienen la misma atención, como lo es toda la franja o la región del Sahel en África, rescatando Sudán, Burkina Faso, Níger, Mali, Chad, etcétera, etcétera, el Líbano, también que lo hemos tenido recientemente más presente, Nigeria, Myanmar, Yemen, Siria también y todos los demás conflictos internos que se desarrollan en este momento en el planeta. Siguiente, por favor. Bien, en este sentido y para ilustrarlo con la data dura, con los datos, con las estadísticas, el ACLED, que es el Armed Conflict Location and Event Data, en su Conflict Index al corte de julio de este año, de 2024, nos da una clasificación de los conflictos violentos en el mundo, donde rápidamente nos dice cuatro generalidades respecto a su análisis, que al menos, según su metodología, uno de cada 7 personas se estima que han estado expuestas a algún tipo de conflicto hasta 2024. El conflicto lo define el ACLED como exponerse al uso de la fuerza o de la violencia, entonces para que lo tengamos presente. También nos dice que alrededor a su corte de julio, 50 países clasificados en sus diversas categorías por conflicto extremo, alto o turbulento se encuentran en desarrollo. En la lista lo encabezan los casos que son Ucrania, Palestina, Myanmar, Sudán, como la clasificación de los conflictos más extremos. Y finalmente, esto respecto a los últimos 5 años, es un aumento del 22% en el índice de la conflictividad alrededor del mundo. El ACLED está próximo a publicar su corte de diciembre, me parece que el 12 de diciembre se publica, para ver justamente el estatus de esta conflictividad alrededor del planeta. Rescato una cita de quien es teórico clásico de la guerra y que seguramente muchos hemos leído y conocemos por su aforismo más popular, pero yo rescato lo siguiente. Nos dice que la confrontación y el conflicto son hechos de la vida y la guerra es un factor permanente de la condición humana, dicho por Clausewitz. Siguiente, por favor. Bien, de lleno al tema. Rescato esta provocación para la discusión que es la competencia tecnomilitar por la hegemonía del siglo XXI. Esto derivado a que en la actualidad tenemos nuevos dominios y espacios por los cuales se compite y se confronta. Estos nuevos espacios y dominios me refiero a que son derivados del ámbito científico-tecnológico.
particularmente hoy en día que tenemos a nivel usuario acceso a estas aplicaciones de la inteligencia artificial, pero yo hablo de todo el desarrollo previo y exclusivo de los parámetros de la seguridad, de la defensa a nivel internacional. Entonces, la IA, la famosa IA y todas sus tecnologías asociadas, que previamente no estaban desarrolladas al grado en que lo están el día de hoy. Y por otro lado, pues un espacio y un dominio completamente inédito, que es el ciberespacio. Uno que sabemos que también es un ámbito de confrontación, de competencia, también de colaboración y de trabajo colectivo, pero sobre todo por abarcar mayores capacidades y mayor desarrollo en este espacio que sabemos que no tiene fronteras delimitadas como el espacio geográfico y el espacio físico, pero sí que las actividades que se desarrollan en esta dimensión tienen repercusiones en el espacio físico, en el real. Adicionalmente a estos dominios o estos nuevos espacios de competencia, pues están todos los que conglomeran el plano tradicional. Es decir, un poderío económico militar que no se olvida, que permanece en las relaciones internacionales y también lo relacionado a las capacidades nucleares, claro, de los países que las poseen en cuanto a sus capacidades ofensivas y defensivas. Todo esto nos recuerda un poquito desde nuestra disciplina de relaciones internacionales, poquito o mucho más bien, a todo el aparato teórico conceptual del realismo, del neorrealismo y de todas sus variantes. Podemos ver una competencia, una confrontación constante entre ciertos actores, esa búsqueda de poder también por ciertos actores, el aumento del poder nacional, la proyección de intereses hacia el interior y hacia el exterior y una multipolaridad, varios centros y polos de poder político del mundo que tienden al desequilibrio más que a una colaboración o a un diálogo. Siguiente, por favor. Yo sé que también se han acercado de alguna u otra manera a los informes que el CIPRI nos reporta año con año y para nadie fue sorpresa que en el año 2023 se volvió a romper el récord en cuanto al gasto militar mundial que los estados exclusivamente destinan al gasto militar, superando la cifra o alcanzando la cifra más bien de los 2.443.000 millones de dólares para el sistema y billones para el sistema estadounidense y esto nos indica que por primera vez desde que el CIPRI hace el reporte año con año de 2009, las 5 regiones del planeta presentaron un incremento positivo. Es el 9º año consecutivo que hay un aumento real ajustado a la inflación y tasas y demás cuestiones y este es el más alto jamás registrado por el CIPRI, lo que nos indica que el factor militar, por mucho que avancemos en otras cuestiones de cooperación o diálogo, sigue siendo primordial para los estados o particularmente para unos en específico. Siguiente, por favor. Lo ilustro de la siguiente manera, para nadie de nosotros, nosotras tampoco va a ser sorpresa que el gasto militar mundial es acaparado en un 37 más o menos por ciento por parte de Estados Unidos, alcanzando año con año una cifra también récord en este año, al año anterior, perdón, a los 916.000 millones de dólares, seguido por sus competidores más cercanos, y más cercanos lo podríamos discutir porque el siguiente es China, que se encuentra, si lo redondeamos, casi 3 veces por debajo en ese gasto militar, y Rusia digamos que la tradicional potencia militar contrapeso de Estados Unidos se encontraría hasta 9 veces por debajo respecto al gasto que destina, ¿no? Ahí la tabla, la gráfica de pastel nos indica la proporción que cada uno de los países. Solamente para ilustrar que en ese otros del 19%, pues se concentra el resto de los países que conformamos el sistema internacional, ¿no? El sistema ONU, los estados reconocidos, ¿ok? Entonces, siguiente, por favor. Bien, y bueno, en esta parte, ilustrando la parte de la competencia tecnomilitar, la guerra evidentemente pues no se hace hoy en día, no se hace solamente con hombres y con armas, sino que requiere de herramientas cada vez más sofisticadas, de aparatos, de vehículos, de sistemas de telecomunicación, detección y demás, múltiples tecnologías que han sofisticado mucho el desarrollo de las guerras. La naturaleza sigue siendo la misma, el costo de las vidas humanas, el daño medioambiental y todas las repercusiones económicos sociales que provoca, pero esta se ha ido sofisticando por la tecnología como una vertiente que le es transversal. Siguiente, por favor.
Y ahora, de la mano de esta sofisticación de la guerra, pues obviamente otros actores de suma relevancia, que son las corporaciones militares, que sostengo que se han vuelto agentes fundamentales del desarrollo científico, tecnológico, militar. Estos son, digamos, el estudio de las propias corporaciones militares, del complejo militar industrial, ya viene desde el siglo anterior, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial y toda la conformación del complejo militar industrial. Barry Busan nos los ilustra un poquito con su texto de The Arms Dynamic in War Politics, y para delimitar justamente que estas son agentes del desarrollo científico-tecnológico en el ámbito militar, y hoy en día con las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, para llamarlas de algún modo, trascienden justamente la esfera de lo militar. También desde los 90 podemos rastrear con varios autores el fenómeno de la privatización de la seguridad, algo que nos indica que ahora la seguridad pensada exclusivamente en términos estatales, ahora por actores privados, podría ser también ejecutada en dos maneras: en una industria militar y en una industria de servicios de seguridad. Este es un proceso de formación continua porque es adaptable a entornos estratégicos de seguridad y defensa, y también en contextos militares operacionales o de conflicto. Del lado derecho en la presentación pueden ver y seguramente reconocen a la mayoría de esos grandes nombres de las corporaciones militares: Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, Raytheon, BAE Systems o Lockheed Martin. Siguiente, por favor. En este sentido, el CIPRI también año con año nos reporta lo que este apartado de los actores privados, corporaciones militares y de servicios, generan en cuanto a ganancias, en cuanto al ámbito económico. Para el 2022 va desfasado el reporte. En cada abril nos reporta lo del año anterior, para el próximo abril nos reportará 2023, pero para el corte de 2022, entre las productoras de armas y servicios, fueron alrededor de 597,000 millones de dólares, un añadido de lo que en sí los estados gastan como gasto gasto militar, este otro añadido que es solamente generado por las industrias, por las corporaciones militares y las industrias de seguridad. No es sorpresa para nadie, solo retomo las 10 primeras, es un top 100, las más importantes, el CIPRE son las que retoma. En ese top 10 que solamente retomo 5, y desde siempre las primeras 5 han sido estadounidenses, solamente entre ellas intercambiando posiciones. Una sorpresa o algo que es importante retomar es que a partir de 2019-20 el CIPRI incorporó, por estimaciones, no por datos retomados oficialmente, sino por estimaciones, a las corporaciones estatales chinas de carácter militar, que entran por estimaciones dentro de ese top 10 a colocarse abruptamente. Siguiente, por favor. Y espero ir a buen tiempo, ya casi voy terminando, pero me apuro, ¿ok? En este panorama general de la inteligencia artificial en el entorno que es estratégico de la seguridad y defensa, nosotros hemos leído, nos hemos acercado por noticias, por las redes sociales, a este nuevo tipo de tecnologías. Las conocemos como armas autónomas, vehículos no tripulados, este umbral de la automatización y robotización de ciertas armas o vehículos. Todas estas tecnologías, cual sea que veamos, están vinculadas al desarrollo justamente de estas aplicaciones de la inteligencia artificial. Y per se, lo que importa de esto, o lo que quiero rescatar, es el tipo de cambios y reconfiguraciones que están ocasionando justamente en el teatro de operaciones, en la guerra misma. Y retomamos otros dos conceptos que son tradicionales de los estudios estratégicos, como lo es la RAM, la revolución en asuntos militares, y las transformaciones militares, a manera de pregunta. Esto es un proceso que va a raíz de, o que sigue la cuestión de la gestión del cambio, visualizándola en dos elementos: si son cambios disruptivos o son cambios sostenidos, lo que están ocasionando estas aplicaciones de inteligencia artificial en el armamento, y estas las vamos a examinar o a desmenuzar por el nivel en que está ocasionando el cambio, sea a nivel de doctrinas, de operaciones, de tácticas o estrategias. Siguiente, por favor. Y bueno, me detengo solamente con una de las definiciones más emblemáticas respecto a una revolución de asuntos militares, que es la siguiente: un gran cambio en la naturaleza de la guerra que resulta de la aplicación de nuevas tecnologías que, combinadas con cambios en la doctrina militar y los conceptos operativos, altera fundamentalmente la naturaleza y el ejercicio de la guerra. La otra no me detengo, la dejo solamente para su debate, para que tengan acceso después a ella, pero lo dejo ahí. Es un cambio en la naturaleza
consecuente de las nuevas tecnologías, pero que repercute fundamentalmente en el ejercicio y naturaleza del aire. Siguiente, por favor. Bien, ilustro a manera de un collage de fotografías de estas nuevas tecnologías para llevárnoslas en la mente. Pueden verse de la siguiente manera: aeronaves espaciales no tripuladas desarrolladas por Boeing en la esquina superior izquierda, nueva generación de bombarderos estratégicos desarrollados por Northrop Grumman, furtivos, indetectables, rápidos, letales, con capacidades nucleares. Es una nueva desarrollo tecnológico que está en el aire. Los drones completamente eh, controlados a distancia y con cada vez controles y mecanismos más precisos y sofisticados, vehículos semi y completamente autónomos, como lo pueden ver, ya pueden ser tanques blindados o categorías un poquito más pequeños como robots, artillados o no artillados de reconocimiento, vigilancia, seguridad, o también cazas, digamos una cuestión más desarrollada. El dron que se encuentra justamente en medio es un caza de combate completamente autónomo que sirve de espejo en este caso para el F-35 de Estados Unidos, el F-35 Lightning, y este es el Valkyria Kratos, así se llama, y es todavía un prototipo, pero para darnos cuenta en qué punto estamos con estas aplicaciones. Y también algo que nos ha sido muy sonado y muy reconocido: los farm drones, los enjambres de drones, ¿no? Un dron particular, un dron central o nodal que controla alrededor todo un enjambre y que pueden desarrollar ciertas operaciones completamente de manera autónomas o programadas previamente. Ilustro el F-35, que seguramente lo hemos visto en las películas hollywoodenses de guerra o demás, para que todos sus sistemas operativos estén, digamos, funcionando. Son aproximadamente 24 millones de líneas de código de programación para que éste opere todos sus sistemas, la mayoría aplicaciones de inteligencia artificial y demás, solamente para darnos esa magnitud. Siguiente, por favor, y voy acabando, gracias. Este es en el entorno de la seguridad y la defensa y la guerra, es un parámetro estratégico y exclusivo del Estado por dos cuestiones esenciales, también retomadas del realismo: la supervivencia y la proyección de intereses. Vislumbramos una conflictividad vigente y casi permanente en la historia de las relaciones internacionales y, si ustedes quieren, de la humanidad misma, una conflictividad. Y todo lo que podemos decir de las guerras o los conflictos armados hoy en día lo podemos conceptualizar desde que son escenarios no convencionales de guerra. Dependiendo del autor o la autora, podemos nombrarlos de diferente forma: nuevas guerras por Mary Kaldor, guerras asimétricas por Jeffrey Moncler, o de cuarta o quinta generación por Hoffman, híbridas, transnacionales, etcétera, etcétera. Todas al menos confluyen o se integran en cuatro características fundamentales: en que ahora participan actores armados no estatales, que hay una compleja territorialización, ya no solo es entre estados, sino otros dominios. Las causas y motivos son múltiples: recursos económicos, ideologías, territorio, etcétera, etcétera, y que hay una privatización de la violencia, al margen de lo que Weber nos decía, que hay una erosión del monopolio de la violencia, ya no solo es el Estado el que tiene el parámetro de aplicar el uso de la fuerza y la violencia. Siguiente, por favor, y me parece que voy concluyendo. Sí, concluyo con esta cita, un poco jugando al ejercicio creativo y prospectivo de lo que suena, lo que podríamos llamar las guerras del futuro. Creo que es una coyuntura, un contexto actual internacional que nos invita a empezar a plantearnos cómo van a ser las guerras del futuro. Y termino con esto. Esta es la trágica paradoja: cada día que el conflicto continúa y los seres humanos pierden la vida de maneras horribles, los sistemas de IA se entrenan con datos reales de un campo de batalla real, no para detener el sufrimiento y poner fin a la guerra, sino para ser más eficaces en la lucha contra la próxima: la guerra de la inteligencia artificial, rescatado de Fontes y Caminga, del cuaderno de Estudios Estratégicos 226 del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y finalmente, creo que es la última. Sí, creo que sí, justamente. Agradezco su atención y pues quedo para preguntas, retroalimentación o una segunda vuelta de comentarios. Muchas gracias. El micrófono me parece que está apagado. Ahí está, muchas gracias. Nada, le estaba agradeciendo, estimado Marco Antonio, por tan interesante exposición. No se preocupe por el tiempo, que lo ha llevado bien. Se ha pasado un poco, pero creo que no había
no había necesidad de cortar tan interesante explicación, sobre todo por esta aproximación a los actores de seguridad o implicados en conflictos no estatales, que usualmente los dejamos muy de lado. Siempre pensamos que la guerra se hace entre estados y luego dentro de los conflictos hay muchísimos actores y no, y probablemente parte de la audiencia no estará pensando en todos estos elementos, por ejemplo, de las bandas mercenarias, Wagner, ¿no? El grupo Wagner en Rusia, que también tuvo una implicación interna muy importante, cómo hay determinadas, bueno, casi que ligas, ¿no? O ferias de contratación de mercenarios y ejércitos privados que, por ejemplo, desde Estados Unidos ofrecen servicios en toda América Latina, en África, en el sudeste asiático, o, por ejemplo, el cómo la industria militar supone un actor independiente muchas veces, bueno, quizás no independiente, pero un autor con una agenda autónoma que marca probablemente la agenda estatal de muchos países, ¿no? Y esto nos lleva a esa reflexión sobre, por ejemplo, si la política exterior de Estados Unidos en cuanto a los conflictos es el resultado de una agenda estatal o es, por el contrario, el resultado de una presión corporativa, ¿no? De, bueno, hay una industria armamentística y hay una serie de funcionarios implicados que en medio de los conflictos pues sacan un rédito económico y político. Entonces, bueno, es muy interesante, además, esto que ha señalado de la introducción de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de nuevos mecanismos, ¿no? Cibernéticos, del cual bueno, se plantean desde torretas automáticas hasta vehículos no tripulados que tienen una autonomía cada vez mayor. Muchas personas, ¿no? A nivel de memes se van a la lógica, ¿no? De, bueno, vamos a terminar con Skynet, de Terminator, pero lejos de eso todavía, quizás lo interesante es ver cómo esto permite, por un lado, sí, reducir bajas civiles, perdón, reducir bajas militares, pero por otro, irónicamente, aumentar las civiles, ¿no? También por la posibilidad de que estas armas fallen o de que haya por ejemplo, como planteaba Yuval Harari, ¿no? El episodio en donde una torreta automática confundiese civiles y pastores, ¿no? En Afganistán con terroristas. Entonces, bueno, hay esta reflexión de qué se hace con todo esto. Así que muchísimas gracias. Muy interesante la exposición y me permite, y al resto de la audiencia, pasamos a la siguiente exposición. Permítame un segundo para abrir la presentación de nuestro siguiente ponente, el licenciado Francisco Díaz Román, que creo que ya estaba conectado aquí presente con nosotros. Sí, Si ¿qué me tal? permite un segundo, ahí está, bienvenido. Un segundito para poder compartir la pantalla. Por favor, confirmarme, estimado, si ve su presentación. Perfecto, sí, gracias, Juan. Vale, muy bien, pues damos paso a esto. Si me permite antes presentarle, que justo vamos a avanzar también a uno de los conflictos latentes y más acuciantes de nuestra época, gracias al licenciado Francisco Díaz Román, quien es licenciado en Relaciones Internacionales y en la actualidad se desempeña como profesor universitario en la Universidad Abierta Interamericana. Además es investigador académico perteneciente al Núcleo de Estudios de Medio Oriente, o Grupo NEMO, de la Universidad Austral en Argentina, si mal no me equivoco. Así Perfecto, que sí, Juan. adelante, estimado Francisco Díaz. Estoy pendiente aquí para que me avise que vaya pasando y bueno, ya sabe que cuenta con 15 minutos para la exposición. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Seinasec por la oportunidad de exponer este tema tan interesante. Como les comentaba Juan, mi nombre es Francisco Díaz Román. Yo más que nada estoy actualmente interesado, también investigo muchos temas relacionados a lo que es Medio Oriente. Hoy nos toca principalmente hablar de uno de los actores más relevantes de esta región, los cuales pues, claramente han podido ver cómo es su accionar en lo que es los noticieros, las planas del noticiero, que es Israel, ¿no? Como también sabrán, actualmente Israel, desde lo que fue el 7 de octubre del año 2023, está llevando adelante un conflicto de carácter multifrente, ¿sí? En el cual se está enfrentando amenazas tanto estatales como no estatales y está aplicando en algunos frentes de los que tiene una doctrina, que ahora vamos a hablar un poco, la cual está sustentada por elementos políticos mediante lo que es la retórica implementada para sustentar los acciones estratégicos de las fuerzas de defensa de Israel. Y un poco de luz teórica que nos puede ofrecer justamente los enfoques de seguridad de las relaciones internacionales son los estudios críticos de seguridad que más adelante vamos a abordar. La siguiente, Juan, por favor. Bien,
vamos a comenzar con lo más importante y lo básico. ¿Qué es la doctrina Tajilla? La doctrina Tajilla, como les comenté recién, es una estrategia de origen militar israelí, por supuesto. Esta consiste en bombardear de lo que es de manera masiva e indiscriminada y también como una forma de represalia a lo que serían núcleos urbanos utilizados como base para realizar ataques terroristas contra Israel. Claramente se utilizan capacidades ofensivas de carácter aéreas, como aviones, el que están viendo en pantalla, para atacar esta clase de lugares, ¿sí? Este accionar, más que nada, se puede relacionar mucho o entrelazar, si lo quieren ver así, con lo que llama el concepto de guerra simétrica, ¿sí? La guerra simétrica es lo contrario a lo que sería, lo que sería la concepción original. La guerra simétrica, ¿no? Dos actores estatales se enfrentan en un frente determinado, utilizan sus aparatos militares y sus capacidades, ¿no? Acá en la guerra simétrica es otra cosa. ¿Por qué? Porque en este caso existen diferencias muy marcadas de las capacidades materiales, que podrían ser las militares, y las inmateriales, que es lo político, lo económico, lo mediático, entre los actores que están en pugna. Por otra parte, se utilizan medios de carácter atípicos. Algunos de estos son, se recurre a la insurgencia, se utiliza el terrorismo como un medio y la resistencia civil, por ejemplo. Claramente estas prácticas pueden estar alejadas bastante del derecho internacional, pero, y también de las convenciones de Ginebra, que tratan de proteger lo que es la cuestión de la vida humana y de las poblaciones civiles. Pero bueno, en sí. Así que bueno, eso es lo que sería el concepto de guerra simétrica. La siguiente, por favor. Bien, siguiendo un poco con estos puntos, volvemos a lo que es la doctrina Tajía. La finalidad de este tipo de hostilidades por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel son tres más que nada. Lo que se busca es debilitar al enemigo de forma rápida y agresiva. Después, por segundo punto, se busca disuadir al rival de no volver a atacar el Estado de Israel de nuevo. Y finalmente, el tercero de estos busca, mediante estos ataques, disminuir la capacidad de cooperación de la población civil con los enemigos del Estado hebreo. ¿Mm? Por otra parte, esta doctrina surgió en lo que fue en la guerra del 2006 del Líbano, la intervención que se hizo. Hasta ahora siempre se ha dicho que hay tres guerras, que es la del 86, la del 2006 y bueno, la de ahora de 2024, pero bueno, surgió en ese contexto. Claramente, las FDI aplicaron esto en un barrio que se llama Dahiyya, ¿sí? Que está ubicado al sur de la capital de Beirut, el Líbano. La siguiente, por favor. Bien, vamos a los puntos importantes, ahora sí. ¿Quién es el creador de esta doctrina? Bueno, el creador de esta doctrina se llama Gadi Eisenkot, ¿sí? Él acá, sí, con una cita que encontré en mi investigación, dice, lo que ocurrió en Dahiyya en 2006 ocurrirá con cualquier pueblo desde el que se ataque a Israel. Aplicaremos una fuerza desproporcionada y causaremos una gran destrucción. Para nosotros, estos no son núcleos urbanos poblados por civiles, son objetivos militares. Después es importante que yo les mencione esto. Este es un término que no está adoptado por las fuerzas de defensa israelíes, o sea, oficialmente, sino que es un término provisto por analistas y exmilitares de Israel. Pero bueno, vamos ahora a otro punto que es la vinculación con la política. El siguiente punto, por favor, la siguiente diapositiva, perdón. Bien, claramente, perdón, la vinculación política es por dos puntos. El primero es que su creador tiene una reputación muy importante en la política nacional israelí, ¿sí? Él justamente fue miembro de la Knesset, que es el parlamento israelí. También fue miembro de lo que fue el disuelto gabinete de guerra, ¿sí? Después de lo que fue el ataque de Hamas el 7 de octubre. Y actualmente desempeña un cargo dentro de lo que es la Unidad Nacional, que es el gobierno de coalición precedido por Benjamín Netanyahu, ¿no? Liderado políticamente por él, y el cual es también actualmente ministro actual de Israel, ¿sí? Y después, el segundo punto de ligazón que tiene esta doctrina con la política es el señor que lo ven abajo de la pantalla, que se llama Ehud Olmert. Él fue primer ministro de Israel, 2006-2009. Él suscitó en uno de sus discursos en cuanto había ataques principalmente de las milicias palestinas desde Gaza a poblados civiles israelíes, utilizando una respuesta muy similar a la que se utilizó, a la que contaba Eisenkot, fuerza desproporcionada, agresiva y rápida, y la cual también utilizó actualmente Netanyahu después del ataque del 7 de octubre. Siguiente, por favor.
Bien, en todo esto, que acabamos de hablar bastante rápido, pero bueno, para tratar de acomodar un poco las ideas, se me ocurrió esta pregunta: ¿cuál es el argumento en términos políticos y estratégicos para aplicar esta doctrina en ciertos frentes? Bien, el alegato, o si quieren el argumento político, como claramente vimos recién, viene de la mano con el discurso de seguridad oficial empleado por los mandatarios eh, gubernamentales de Israel. Y a su vez esto sustenta esos accionarios estratégicos de la FDI, de las Fuerzas de Defensa israelí. Ahora sí, entrando en lo que son los estudios críticos de seguridad, ellos entienden que, y ahora después retomamos un poco con Israel, pero es importante que les cuente la parte más teórica, la seguridad es una construcción social para los estudios críticos de seguridad. Estos estudios principalmente surgieron como respuesta a los enfoques tradicionales de los estudios críticos, de los estudios de seguridad, ¿sí? De las relaciones internacionales. Estos utilizan las visiones más de lo que sería positivistas, la teoría crítica, postestructuralismo, pero la base de este enfoque es el constructivismo de las relaciones internacionales, ¿no? Claramente, es lo que sería los estudios críticos de seguridad tienen la idea de que lo que sería las ideas tienen una forma muy fuerte en los asuntos, los moldean a los asuntos sociales e internacionales y son una expresión de poder, ¿sí? Para los que no se acuerdan un poco lo que son el constructivismo, o vamos a hacer con un breve repaso, el constructivismo de las relaciones se ocupa primordialmente de comprender cómo el rol de lo que son los elementos ideacionales, las ideas, los sistemas de creencia, las identidades, moldean el sistema internacional y a los actores estatales o no que los componen, ¿sí? Por otra parte, para ellos la realidad está socialmente construida en un mundo de intersubjetividades, ¿sí? Eso es lo que estudia el constructivismo. Bien, ahora sí, volviendo a los estudios críticos de seguridad, dentro de esta escuela no hay un programa de estudios unificados, hay uno, hay varios, digamos, varios estudios. Yo me focalicé en uno, que es la Escuela de Copenhague, la cual está precedida por Busan y Weaver, que son los mayores exponentes de esto, y ellos hablan desde los términos que se llama seguridad societal. ¿Y qué sería la seguridad societal? Se refiere a situaciones en las sociedades que perciben amenazas en términos de identidad, ¿no? La identidad entendida como estilo de vida, valores, costumbres, lengua, ¿no? Y también esto implica la habilidad de una sociedad de persistir en su carácter esencial bajo condiciones cambiantes y posibles amenazas. Esto es de donde el punto que la Escuela de Copenhague parte y es su visión. Y ahora vamos a hablar cómo se introduce dentro de esto el concepto de securitización y cuándo inició este proceso. La siguiente, por favor. Bien, el punto de partida fue justamente en lo que fue el ataque Hamas, el 7 de octubre, pero antes de eso tenemos que hablar un poco de qué es la securitización, que también utilizan estos actores y es un término que posiblemente escucharon en su carrera, que la securitización, según Busan y Weaver, se basa en un acto del habla, un speech act, el cual mediante un accionar retórico determina la amenaza o las amenazas, las cuales deben ser respondidas con un accionar o una actuación de emergencia por parte de un actor, ¿sí? Acá, esto fue como les decía recién, lo del 7 de octubre, fue lo que inició un nuevo proceso de securitización de Israel. Este accionar de lo que sería retórico lo hacen los speakers, ¿sí? Que son autoridades, emisarios legítimos, y los speakers son como el portavoz de lo que sería del ejército israelí, que acá tienen una foto abajo, y estos mismos son los que informan todo este tipo de contenidos al público. En otro punto, podemos ver que la cuestión de la percepción de amenaza para lo que serían los sectores de Israel, los sectores políticos, especialmente el actor estatal, perciben que la cuestión de la amenaza cambió de así cuando fue lo del 7 de octubre. Pasó de ser una amenaza estándar, no es la primera vez que Israel se enfrenta contra estos tipos de actores, a ser una amenaza existencial, lo cual claramente es una de las grandes preguntas que se hacen los autores del constructivismo. ¿Cuáles son las cuestiones coyunturales que tienen que pasar para que se cambie de la percepción de amenaza común a existencial, ¿no? Pero bueno, y acá, para ilustrar un poco más, tenemos una cita de Fernando Muñoz que él sostiene esto sobre Israel. En Israel la seguridad y la identidad van de la mano y se combinan en un mismo discurso. De este modo, las amenazas que se ciernen sobre Israel y su soberanía son vistas como amenaza hacia el Estado nacional de todos los judíos
depositario de su identidad, cultura y religión. Siguiente, por favor. Bien, claramente, siguiendo la punta de lo que sea la securitización, esto tiene un proceso, ¿no? Tiene elementos para que se vayan cumpliendo. El primero es el objeto referente, que sería justamente lo que se quiere proteger, más que nada, la sociedad y el Estado israelí, ¿no? Lo que hablábamos recién, perciban, como dice Fernando Muñoz, al Estado israelí como un baluarte de estos tipos de valores israelíes, ¿sí? Vista bien constructivista, este prisma teórico prima mucho en estos enfoques. Y bueno, después el actor securizante, el Estado israelí, mediante sus speakers, que es como ya les comenté recién, un actor funcional, que son los grupos terroristas o amenazas estatales con capacidades ofensivas, como es el tema con Irán, ¿sí? Pero bueno, después Busan y Weaver, para ya como ir un poco cerrando las ideas, ellos hablan de que el proceso de securitización para que sea exitoso tiene que ser aceptado por la opinión pública y juzgado como válido por esta. La siguiente, por favor. Ahora así ya vamos ahí cerrando. Bien, ¿el proceso de securitización terminó? No, el proceso sigue en pie. La cuestión es que hay un tema muy importante que es el elemento de la incertidumbre estratégica, que es lo que está primando al frente de Israel y está mermando bastante la capacidad justamente de los tomadores de decisiones. La incertidumbre estratégica es algo común en toda planificación, ¿no? De lo que sean los estudios estratégicos militares, pero es algo que merma y no se sabe bien qué va a pasar. Entonces esto merma mucho la confianza y la cuestión de capacidades de toma de decisiones. Y esto puede entrar en crisis políticas, como la salida de Yoav Galant, que fue justamente el ministro de Israel de Defensa, ¿no? Hace muy poco. Por otra parte, esto tiene justamente estos conflictos, esta guerra que está teniendo Israel en multifrentes, ¿no? Como les hablamos, tiene estos puntos. Garantizar la seguridad societal y la supervivencia del Estado israelí, mantener los territorios próximos a las fronteras de Israel libres de amenazas o que los mismos no sean espacios fértiles, los cuales en un futuro puedan germinar amenazas. La siguiente, por favor. Bien, ya cerrando, claramente la doctrina Tajilla podemos mencionar que es una clave ofensiva ¿sí? Del proceso de securitización y en donde la cual tal accionar bélico garantiza la seguridad societal israelí, claramente, ¿no? La securitización, como dice Juan Matlame, que es uno de los exponentes argentinos en Seguridad Internacional más conocidos, dice que es un proceso que politiza un tema. Y claramente se pudo ver muy bien porque las promesas de la administración de Benjamín Netanyahu son estas tres: liberación de los rehenes que jamás tomó el 7 de octubre, la erradicación de los grupos terroristas que amenazan a Israel y garantizar la seguridad societal israelí, ¿no? Pero claramente está difícil los primeros dos, producto de esta incertidumbre estratégica y las cuestiones políticas. Y por último, para ya ir cerrando, Juan Batlame nos dice, las sociedades y los individuos terminan transformando un tema securitizado en una amenaza existencial, la cual, al ser aceptada, conlleva consecuencias políticas, como lo que estamos viendo. Siguiente, por favor. Así que, bueno, esto sería un poco lo que hablamos de lo que fue la securitización, lo que está pasando en Israel. Acá tienen la bibliografía, ¿sí? La siguiente, por favor, de todo lo que se usó el día de hoy. Cualquier pregunta, consulta, lo que desean hablar conmigo, acá tienen mi mail, mi LinkedIn, ¿sí? Si desean acceder a la información o lo que necesiten. Así que más que a disposición. Y bueno, la siguiente, por favor. Eh, y bueno, estamos en contacto por lo que sea. Muchas gracias. Excelente, estimado. Muy interesante la propuesta. Creo que se me escucha aquí. Permítame un segundo para dejar de compartir. Sí, se Muy bien, escucha. pues muy interesante la propuesta, especialmente en un conflicto o en, digamos, en un contexto regional en donde Israel claramente está teniendo un protagonismo importante, no solo por el que ya ha tenido históricamente, sino por los acontecimientos de los últimos 2 años, por así decirlo, en donde, bueno, prácticamente hemos visto cómo su rol de potencia regional se ha exprimido al extremo y cómo también entender qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuáles son las doctrinas, cuál es la lógica de pensamiento del gobierno, que muchas veces también lo solemos confundir, ¿no? Entre gobierno y Estado de Israel, y bueno, el Estado de Israel es una cosa, es un proyecto que además tiene una legitimación diferente, pero que luego conecta, como bien señalabas, con estas doctrinas que el gobierno de turno, en este caso, por poner el ejemplo más reciente
que estabas desarrollando de Netanyahu, plantea, ¿no? Una serie de objetivos políticos internos y externos, pues bastante polémicos, ¿no? Y especialmente en un contexto en donde muy poca gente sabe, ¿no? Gente que no está en el campo de relaciones internacionales, que tiene mucha oposición interna, ¿no? Y que muchas veces estas doctrinas tienen una revisión enorme. Bueno, pueden tener muchos apoyos, pero luego por otro lado tiene otra porción que está en constante revisión y crítica. Y muy curioso, ¿no? Me hace pensar y me hace llevar a la reflexión el tema de cómo comparar, ¿no? Este tipo de doctrinas en el caso de Israel, que es un caso muy completo y muy amplio, con respecto a, por ejemplo, las que puedan tener Turquía, Irán o Arabia Saudí, que también son estas potencias musulmanes, por un lado árabes y por el otro turca, que por sí solas también han desarrollado una especie de lógica de proyección de poder regional. Entonces, muy curioso ver cómo esto ha ido evolucionando y especialmente esta aportación que nos hace desde los estudios críticos de seguridad, ¿no? Y la idea de ver los conflictos más allá del mero hecho de la confrontación, ¿no? Sino de ver qué es lo que hay detrás, qué tipo de intereses confluyen, etcétera. Así que, bueno, muchísimas gracias también por compartir su contacto. Como bien saben, también en nuestras redes sociales, en @seinaseg en Instagram y en LinkedIn, que nos pueden buscar también por Seinaseg, hemos publicado los datos y, bueno, la descripción, mejor dicho, y el nombre de los ponentes para que puedan conectar en caso de que sea posible. Así que, bueno, muchas gracias, estimado Francisco. Pasamos Placer. a nuestra última ponencia del día de hoy con el licenciado Fernando Tapia, que ya lo veo ahí conectado. Permítame un segundo que comparto la pantalla y procedemos a su presentación. No sé si el licenciado me está escuchando ya. Por acá, vale, aquí lo veo. Muy bien. Ahí lo tenemos, se le escucha un poco más bajo. Permítame un segundo que saco primero esta presentación. Ahí está. Ahora sí. Bueno, presento al magíster Fernando Javier Tapia Blandón, quien es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de Nicaragua y cuenta con una maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional de la Universidad Europea del Atlántico en España. Ha cursado diplomados impartidos por la Fundación Konrad Adenauer y ha trabajado o es parte de reconocidos centros de España y América Latina, como por ejemplo también es miembro de SEINASEG, ha sido miembro o es miembro de Geopol 21, Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, el CERI en Argentina, Political Arena o el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAG, así como también ha sido colaborador en la redacción de artículos para LISA Institute en España. Muy bien, estimado Fernando, permítame que confirme que se ve la presentación, que la debo tener aquí ya puesta. Ahí la tenemos, vamos a volver a compartir. Muy bien. Solamente me Eh, confirman si se me escucha la voz bien, ahora Juan sí, Andrés. ahora sí, perfecto, Fernando. Vale, pues ponemos un segundito que quito aquí esto y excelente, Fernando, el foro es suyo. Por favor, bueno, coméntenos de cuál va a ser este tema. Bueno, buenas tardes desde la ciudad de Hamburgo, Alemania. Un placer estar aquí presente por segundo año consecutivo en el Congreso de Relaciones Internacionales. Ya he participado en el año anterior. Hoy en día vengo a traerles un tema bastante innovador que presenta una, debería prestarse mucha importancia actualmente, principalmente con el uso de las tecnologías de la inteligencia artificial. Hablar sobre la Cyber Revolution, lo que es la geoestrategia de las diplomacias 4.0 y 2.0 en América Latina. Por favor, Juan Andrés, antes de iniciar de lleno, me gustaría presentarles pues este proverbio chino y que debe ser como un punto que podemos iniciar reflexionando. La tecnología es como el agua, puede fluir con fuerza o adaptarse al entorno, pero siempre encuentra su camino. Hoy en día, este es un tema de hablar de inteligencia artificial, de uso de criptomonedas, en un contexto bastante complejo
que está viviendo la humanidad, podríamos decir, en la era post pandemia, nos va a llevar a reflexionar mucho. Y es por eso, estimado Juan Andrés, les vengo a comentar sobre este tema. Este tema forma parte de lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y la República Popular China, pero desde el ámbito más digital, más del ámbito del ciberespacio. Como pueden observar, la revolución digital está redefiniendo la diplomacia internacional con conceptos como la diplomacia 4.0 y la diplomacia 2.0, que realmente lo que es son estrategias tecnológicas de las potencias de tanto de China como Estados Unidos en un ámbito que en América Latina forma parte de sus esferas de influencia en la actualidad. Actualmente el campo de la digitalización de nuestras economías de la era post pandemia ha venido a un aumento. Por favor, Juan Andrés, vamos a hablar un poco sobre los ciberpoderes y las competencias que tienen estas dos diplomacias y cómo vamos a identificar cada una de ellas. Por favor, Juan Andrés. Aquí les presento la diplomacia 4.0, que está prácticamente vinculada a China, y la diplomacia 2.0, que está vinculada a Estados Unidos. La diplomacia 4.0 está integrada prácticamente como la parte digital de la iniciativa de la ruta y la franja, o mejor conocida también como la ruta de la seda, solo que está integrada meramente desde el ámbito del uso de tecnología 5G y el uso de blockchains, que es una estrategia que está implementando la República Popular China para impulsar su desarrollo más allá de la parte comercial o económica. Hoy en día el uso de la tecnología nos ha permitido interconectar grandes espacios más allá del uso tradicional, como son el uso de la inteligencia artificial desde su creación, podríamos decirlo así, o su auge desde el posterior al año 2020, cuando se da la pandemia del COVID-19, y que esta prácticamente ha venido a ser innovador, porque la inteligencia artificial nos ha permitido conectarnos desde el ámbito comercial o diplomático. Mientras tanto, si hablamos de némesis, como cualquier otra gran potencia, cuando ve sus intereses afectados, Estados Unidos ha optado una política digital, podríamos decirlo así, más combinada a la ciberseguridad y a las alianzas estratégicas y sanciones tecnológicas para mantener su liderazgo global. Como todos sabemos, la tecnología 4G en su momento fue liderada por Estados Unidos. Fue un invento innovador que nos permitió intercomunicarnos de una manera más eficaz, al igual que sabemos sobre los medios de comunicaciones digitales o las redes sociales también, que en su momento cuando crecieron permitió conectarnos. Pero lamentablemente hay algo que siempre ha fallado aquí y es el uso de que no todos los continentes o no todos los países han tenido la oportunidad de estar interconectados. Por eso cuando China lanza su iniciativa de la ruta y la seda, también busca más allá expandir de la parte tradicional que nosotros conocemos de la comunicación. Y es por eso que aquí nace, por favor, Juan Andrés, la diplomacia de 4.0, que está prácticamente liderada por la gran corporación tecnológica, lo que es Huawei, con el lanzamiento de la tecnología 5G que ha venido a desarrollar prácticamente un nuevo ciberespacio más veloz y más eficaz, ha permitido que de nuestros países en América Latina se hayan vinculado a estas iniciativas. Países como Chile, Perú, México, Brasil son unos ejemplos claros de cómo esta tecnología ha venido a renovar completamente las estructuras tecnológicas deficientes que hemos tenido en nuestros países, pero sobre todo ha venido a crear un espacio en que nos ha permitido poder expandir más allá de las fronteras de América Latina o incluso el propio continente europeo. Hace, podríamos decirlo así, unos 2 años previos a que comenzara la guerra comercial,
el uso de la tecnología 5G comenzó a ser utilizada en China y que realmente permitió una conexión muy eficaz, muy eficiente, evitar caídas constantemente de los flujos, podríamos decir, de los flujos eh, tecnológicos o de comunicación, porque es algo que constantemente se está ocurriendo. No sé si ustedes han podido notar que en la actualidad ha habido muchas caídas como plataformas como WhatsApp o incluso Facebook han perdido grandes capacidades de conexión porque sus sistemas de velocidad en el ciberespacio están deficientes a la par de lo que hoy en día la tecnología 5G que está utilizando China o lo que está utilizando muchos países de la región del sudeste asiático, donde la presencia china está más creciente. Y es por eso, Juan Andrés, es por eso que aquí les presento este gráfico. Este gráfico debe ser un punto de interés para nosotros analizar cómo la influencia de Huawei está llegando más a América Latina. Y vale destacar que a pesar de que Huawei ya no está utilizando tecnología Android, que es parte prácticamente de la tecnología Android, es del lado occidental, su tecnología sigue avanzando, a pesar de estar sancionada desde el año 2019, cuando comienza la guerra comercial entre China y Estados Unidos, cómo su influencia continúa creciendo. Ustedes pueden notar aquí cómo los proyectos y las tecnologías que han utilizado de inteligencia artificial en nuestros países está creciendo constantemente. Y ustedes pueden ver el auge que está teniendo en países bastante más desarrollados que en América Latina. Ustedes pueden apreciar, por ejemplo, el caso de Brasil y Chile son los países que más se están beneficiando de las tecnologías 5G que está presentando Huawei y cómo estas iniciativas están generando un nuevo desequilibrio en el ámbito tecnológico de la región. ¿Por qué? Porque aunque no nos guste aceptarlo, la esfera de influencia de Estados Unidos en América Latina es demasiado persistente. A pesar de que China ha venido y ha creado alianzas estratégicas, lamentablemente nuestro continente permanece bajo el amparo de, de la influencia de la política de Estados Unidos. Y ha venido a crear un nuevo desbalance, porque ahora la presencia de China está generando las alertas. Y es por eso, adelante Juan Andrés, que la llegada de la tecnología, de la diplomacia, la 4.0, ha transformado completamente el ciberespacio en una nueva esfera de conflictos por el poder, donde la tecnología no solo impulsa el desarrollo económico, sino también que redefine las relaciones internacionales, porque hoy en día no es algo novedoso que los países, sin importar su espectro político, hoy en día están acercándose más a China con el objetivo de generar una mejor oportunidad para sus sistemas de telecomunicación o sus sistemas digitales y fortalecer su sistema de comercio económico, comercio digital. Porque realmente la pandemia del 2020 solo vino a presentarnos los grandes déficits que teníamos nuestros gobiernos o nuestras naciones y como países que a pesar de estar con frontera cerrada y con una cuarentena severa, continuaron con su estabilidad económica. Y China fue un ejemplo de eso. A pesar de que China no creció como se preveía para el año 2020, pero continuó siendo una potencia súper emergente por incluso países del primer mundo del lado occidental. Y China llegó incluso a tener números más positivos que el propio Estados Unidos. Es por eso, Juan Andrés, es por eso que la diplomacia 2.0 de Estados Unidos prácticamente es a través de la iniciativa de redes limpias o de Clean Networks. Esta iniciativa lanzada prácticamente durante la etapa inicial de la guerra comercial y cuando se dan las sanciones económicas o las sanciones hacia el uso de tecnología de Huawei o incluso el propio TikTok en su momento, lo que ha venido a hacer es que Estados Unidos ha creado una nueva una política de seguridad
vinculándolo claramente a su doctrina de seguridad nacional. La diplomacia 2.0 tiene un enfoque de buscar, invertir y fortalecer estrategias para desarrollar proyectos de ciberseguridad en la región y con un enfoque bastante de buscar el equilibrio en las relaciones. Y aquí viene el punto que nos va a generar bastante, podríamos decir como bastante contradicción y que va a de acuerdo a lo que les estaba comentando, de que sin importar el espectro político de los gobiernos que están liderando América Latina, hoy en día estar parte bajo la influencia de Estados Unidos en la región, pero queriendo atraer los proyectos tecnológicos que Huawei está implementando, eso ha generado que un gran desbalance en las relaciones estratégicas de Estados Unidos en la región. Es por eso, Juan Andrés, por favor, es por eso que aquí que les quiero presentar este gráfico sobre la influencia de la iniciativa de las Clean Network. Y aquí pueden ver qué contradictorio. Cuando les presenté el gráfico, ustedes podían ver que Brasil tenía grandes proyectos de la influencia de Huawei en la región a través de la tecnología 5G. Pero cabe resaltar que a pesar de ello, Brasil es considerado el aliado más estratégico en temas de ciberseguridad en la iniciativa de la Clean Network en América Latina. Lo que lleva a preguntarnos es qué es lo que realmente está ocurriendo en la región a través de este conflicto que está presente, de esta nueva revolución que está trascendiendo lo tradicional de las políticas diplomáticas de los países. Hoy en día, o somos parte de Estados Unidos, de su esfera de influencia, o queremos vincularnos más a China. Aquí viene el rol más interesante de analizar. Hoy en día los países ya no están teniendo la esfera de influencia como se tenía tal vez hace 20 años. Hoy en día los países están buscando la oportunidad de desarrollarse aún bajo el amparo del gobierno de turno que esté. Porque cabe resaltar que estos gráficos podemos ver cómo países como por ejemplo Argentina, que hoy en día con un gobierno completamente desvinculado a la relación política con China y más aliado políticamente de Estados Unidos, mantiene también la presencia de proyectos de China en su contexto de las infraestructuras tecnológicas. Por ello, es muy interesante analizar y reflexionar sobre cómo está cambiando la estructura del pensamiento de nuestros líderes. Adelante, Juan Andrés, por favor. Con respecto a los riesgos y las oportunidades, me gustaría abordarlo desde un punto de vista general por ambos lados. En los riesgos, es cierto, la dependencia tecnológica que tenemos en la región por parte tanto de Estados Unidos como China solo nos vuelve dependientes tecnológicos. Podemos sufrir ciberespionaje, algo que normalmente ocurre entre la lucha de influencia entre ambos países, entre ambas superpotencias, que constantemente se viven dando acusaciones mutuas sobre espionaje a través del ciberespacio, a la vez de crear tensiones diplomáticas. Tal es el caso como lo que está ocurriendo en El Salvador, en la región de Centroamérica, que el presidente Bukele se ha aliado más desde el ámbito económico y comercial, tecnológico, con China, pero manteniendo una estructura de alianza política con los Estados Unidos en ciertos temas. Mientras tanto, que en las oportunidades, el desarrollo de las tecnologías que está presentando la región, gracias a las iniciativas de Huawei o incluso de las políticas de ciberseguridad de lo que es la Clean Network, nos está permitiendo tener una inversión acelerada, porque los países, las potencias, están invirtiendo más en los países a fin de mantener una esfera de influencia. Y lo que lleva a que también nuestros países colaboren más internacionalmente y que nuestro sistema económico o el sistema revolucionario, que podríamos llamarlo así, que han generado la era de la pospandemia, nos ha permitido fortalecer nuestras industrias tecnológicas, porque de igual manera hoy en día
hay muchas compañías de estos países, de estas potencias, que están teniendo presencia en nuestros países y que están realizando venta de artefactos tecnológicos innovadores y que nos está beneficiando a todos en general. Por favor, Juan Andrés. Ahora también no quiero dejar un punto sin tocar, como es el uso de las criptomonedas en esta ambas diplomacias. El uso de las criptomonedas, sin duda, desde el año 2020 ha venido en auge. Y cosa que antes se veía como el uso de la criptomoneda como algo no tan innovador, pero que hoy en día sí tiene mucha presencia. Por favor, Juan Andrés. Las criptomonedas han emergido como una herramienta clave en la transformación digital, en un importante, en un impacto creciente en las estrategias diplomáticas tanto de China como Estados Unidos, y en cual en la actualidad su influencia se ve presente. Por favor, Juan Andrés. China ha implementado o ha desarrollado su propia moneda digital, el yuan digital, que ha venido a ser un medio para internacionalizar la moneda de China. Y es por eso que hoy en día, en el lado del comercio mundial, el uso de las nuevas criptomonedas, que en este caso sería el yuan digital, ha venido a renovar ese mercado que hoy en día hace que la presencia del dólar vaya en declive. El uso del dólar se ha permanecido por muchas décadas, pero hoy el auge que tiene el yuan en la actualidad está presente y se puede ver cómo muchos países han comenzado han dejado de utilizar el dólar para comenzar a utilizar el yuan. Tal es el caso de todos los países que están presentes en lo que es el sudeste asiático y donde la presencia china es cada vez más severa, tiene un nivel de importancia demasiado ya geoestratégico y que la dependencia que estos tienen es grandísima. En el caso de América Latina, podemos ver el ejemplo de Venezuela, que Venezuela, a pesar de que está con unas sanciones severas y su comercio está completamente congelado, ellos han tenido el acceso al uso del yuan. Y con el yuan, Venezuela ha podido crear unas iniciativas para poder evadir las sanciones que ha implementado Estados Unidos. Como el gobierno de Estados Unidos ha visto que la economía de Venezuela está dependiendo mucho del yuan digital, a cambio de la entrega de recursos tal vez petroleros, como es algo que ha venido surgiendo en los últimos años, que muchos países tal vez no tienen las fuentes de recursos económicos para desembolsar los pagos de los préstamos que hacen las potencias, pero sí tienen los recursos pueden beneficiar a las potencias que están entregando estos proyectos. De igual manera, China ha facilitado junto con en el yuan transacciones transfronterizas y acuerdos comerciales, y algo muy innovador. Por favor, Juan Andrés. En el caso de Estados Unidos ha visto cómo esto puede generar una nueva alteración a su liderazgo mundial o a su hegemonía, como ustedes quieran llamarle, y es por eso que ellos están comenzando a implementar en el desarrollo de el dólar digital, una estrategia que solo va a buscar hacerle frente al yuan y que en el espacio o en el campo de las criptomonedas, perdón, esta mantiene un nivel muy bajo. La presencia de Estados Unidos en el mundo de las criptomonedas no está muy desarrollada y es por eso que han comenzado a utilizar mucho estas iniciativas para que hacerle frente al yuan digital y evitar que muchos países sigan utilizando el yuan. Se estima que cuando el dólar digital esté presente ya en el uso del comercio mundial, el balance que va a presentar va a contrarrestar la esfera de influencia de China. Y es por eso, por favor, Juan Andrés. Y es por eso que les presento esta gráfica de perspectiva que puede generar aquí en América Latina. Hoy en día muchos países están comenzando a utilizar también las criptomonedas en el uso de su comercio. Y aquí pueden ver cómo el yuan está presente. A pesar de que no lo vemos día a día o no escuchamos noticias día a día,
ya los gobiernos están comenzando a utilizar el yuan digital en su comercio digital, podríamos decirlo así. Y es por eso que la esfera de influencia de Estados Unidos está comenzando a bajar. El uso del dólar tradicional está cayendo. Y es por eso que la iniciativa de creación del dólar digital va a venir a alterar y a un nuevo frente de las criptomonedas. Y donde las criptomonedas hoy en día o en un futuro cercano van a ser un nuevo preámbulo para un nuevo capítulo de la guerra comercial que lamentablemente se va a agudizar ahora con el retorno de Trump al poder. Por favor, Juan Andrés. A manera de conclusiones de esta presentación y de lo que es la revolución, de la Cyber Revolution, podemos ver que América Latina está en un punto clave de la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos. La región tiene una oportunidad de aprovechar esta rivalidad para fomentar su desarrollo tecnológico y económico. Sin embargo, es crucial que los países comiencen a desarrollar sus propias estructuras de seguridad y de no dependencia tecnológica. ¿Por qué? Porque al final y al cabo estamos parte del tablero geopolítico de ambas potencias. Seremos siempre la esfera de influencia y que ahora sí nos está o podemos referirnos de que es una guerra fría digital que se está desarrollando en América Latina. En fin, también colaborar más regionalmente a fin de equilibrar los riesgos y los beneficios que podemos tener como naciones. Y para concluir, por favor, Juan Andrés, cierro con este otro proverbio chino y que nos permita a nosotros ponernos a analizar hasta dónde estamos llegando. El que domina las redes del presente moldea los destinos del futuro. Y eso es una realidad que hoy está. Sin importar dónde estemos, las redes sociales, el ciberespacio está presente y siempre vamos a estar dependiendo tecnológicamente mientras no tengamos un desarrollo tecnológico que nos haga ser independientes y ser más, podríamos decir, independientes de la necesidad de venir y aceptar ayuda a cambio de entregar nuestros recursos como países. Quedo atento a comentarios, si desean preguntas, con todo gusto estoy para colaborar y nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, estimado Fernando. Ahí aprovechamos de que ha quedado todavía un poco de tiempo para esa extensión que tomaste, pero muy interesante, de un tema bastante amplio además sobre la competencia digital, ¿no? Y este hincapié que las potencias, tanto reemergentes como tradicionales, están haciendo en controlar uno de los espacios pendientes, ¿no? Ya, como se decía, la tierra y el mar hasta cierto punto están tomados, pero ahora el mundo digital o el espacio digital y el espacio exterior son como los nuevos, eh, digamos, focos, ¿no? Focos o puntos de interés de a dónde expandirse y de quién controla qué. Y concretamente el espacio digital, pues sigue siendo un espacio muy disputado, tanto a nivel de producción tecnológica como a nivel de quién marca el estándar y la tendencia, ¿no? Y en este sentido, es muy interesante ver cómo China, pues prácticamente ha superado. Quizás con Estados Unidos todavía siguen una rivalidad, ¿no? No con una ventaja no tan amplia, pero sí como ha superado muchos otros espacios, ¿no? Y en ese sentido es curioso cómo, por ejemplo, desde Europa se plantea el debate de, bueno, ¿cuáles son las grandes marcas o las grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Y siempre se habla de Huawei, incluso de Samsung, ¿no? Pensando en Corea del Sur. O alguna otra japonesa, como también pasa en el sector automovilístico, pero concretamente en tecnología pues o se habla de las estadounidenses, ¿no? Apple, Microsoft, Google, Amazon, se habla de las chinas, Tencent, ZTE, Huawei, pero no se habla de las europeas, cuando en gran parte, bueno, y mucho menos de otros espacios regionales, cuando en gran parte fue en Europa donde se desarrolló bastante de este tipo de tecnologías, pero que ahora parece concentrarse, ¿no? En esa rivalidad bipolar entre China y Estados Unidos, que a su vez también refleja, ¿no? Como bien decía ya
la licenciada Leslie, y como adelantaban los demás compañeros, no es algo tampoco particularmente de China y Estados Unidos, sino que hay una competencia multipolar, es decir, la India, Japón, Alemania, probablemente Sudáfrica y Brasil, como bien señalabas también, están intentando integrarse en este movimiento. Entonces, bueno, vamos a ver que creo que, si mal no me equivoco, hay una serie de preguntas pendientes bueno, permítame un segundo para salir de la presentación aquí. Muy bien, pues bueno, animamos a las personas a hacer preguntas, que todavía nos quedan unos minutitos para poder hacerlo. Tenemos primera pregunta de Indur Bacarreza que plantea, uy, perdona que se me ha pasado lo de la batería, que plantea, Felicia, ¿cómo se ven la confianza en esquemas de tanta posibilidad de espionaje en los nuevos marcos de diplomacia digital? ¿Cómo confía un Estado sobre otro? Esto me imagino que está Fernando Tapia, y aquí también nuevamente le pregunta ese primero Indur y luego Nicolás Espinosa le pregunta, ¿qué ventajas puede traer el software Pegasus? Si bien es cierto que hay muchas quejas que se usa por gobiernos para espiar oposiciones, España ha sido uno de los casos en donde se utilizó, por ejemplo, pero a la vez se puede usar para ciberinteligencia o prevenir ataques, ¿no? Entonces, bueno, Fernando, aquí sí te pido ser lo más concreto posible, pero si puedes responder a estas preguntas. Vale, bueno, estaba leyendo bien. Aquí también igual en el chat. Con respecto a a la pregunta de Indur, hoy en día el comercio digital está presente. Aunque nosotros no lo vemos o no somos parte de eso, el comercio está día a día. Desde las inversiones, los países están vendiendo sus productos en el mundo digital. Y por eso muchos países han generado sus propias criptomonedas o están utilizando criptomonedas seguras a fin de que sus recursos se mantengan estables. Y voy a hablar por el ejemplo de El Salvador, que es un ejemplo que tenemos en América Latina. El Salvador está a través invirtiendo sus recursos o su dinero, podríamos decir, de su presupuesto en el ámbito de la cibermoneda, y lo que está generando es que su diplomacia digital está creciendo. En el área de Asia, perdón, es algo común ver el comercio digital y la confianza que hay entre estos países, algo que todavía en nuestro continente no lo vemos. Y yo que estoy en este lado del mundo, en Europa, puedo comentarles que también el uso de las criptomonedas está presente. Muchos países están comenzando a ver una iniciativa de comercio de la diplomacia digital como una oportunidad para generar espacios tradicionales. Y como les decía, la pandemia del 2020 lo que hizo fue acelerar este avance en una revolución digital más prolongada de lo que se venía viendo previo al año 2020. Y es por eso que hoy en día también existe la posibilidad de los ciberespionajes. No lo hay que negarlo. El ciberespionaje siempre está presente y todos los países van a hacer. Hoy no sabemos cuántos ataques hay en día, porque son secretos de Estado demasiado restringidos que ni tienen acceso público. El último gran caso que se conoció, ¿verdad? Y que fue un boom, fue cuando Edward Snowden en el año 2013 presentó prácticamente la red de espionaje que tiene Estados Unidos y cómo incluso Estados Unidos a sus aliados más cercanos europeos espió. Pero el ciberespionaje siempre va a estar, sin importar dónde esté, el campo que esté, siempre va a estar presente. Y en el ámbito de la diplomacia digital, ni se diga. Y con respecto, ¿verdad?, a la pregunta de Nicolás, aquí quiero recalcar algo. La ciberinteligencia va más allá también de prevenir riesgos. También permite alertar severos casos. La ciberinteligencia se fue utilizada en la guerra de Ucrania y se sigue utilizando. Estados Unidos desde días antes del inicio del conflicto alertó. ¿Por qué? Porque su software de seguridad y de inteligencia que ellos utilizan para prevenir ataques a ellos ha servido. Es cierto que muchas veces el uso de estos programas no es al 100%, porque señores, no es broma lo que se dice de que desde un garaje en Estados Unidos un hacker puede venir y puede robar información clasificada. Si no vemos el caso de Wikileaks,
que Wikileaks cómo entró a los recursos del Pentágono y que hoy en día Julian Assange está enfrentando un proceso por haber realizado algo desde su casa, podríamos decirlo así. O ni se diga las acusaciones que se presentaron en el 2016, cuando se acusó de que ciberespionaje ruso ayudó a Donald Trump a llegar al poder. El uso de la ciberinteligencia o de los software no nos garantiza que nuestros gobiernos siempre van a estar a favor de nosotros, también van a servir como espionaje político, algo que también se ve mucho hoy en día en la dictadura de América Latina. América Latina está presente en dictaduras que están utilizando el ciberespionaje para realizar ataques a la oposición y que esto siempre se va a mantener. Un software nunca nos va a proteger, una VPN jamás nos va a proteger porque la tecnología va llegando a los ciudadanos cuando los gobiernos creen que ya pueden tener un mejor avance que otros. Entonces, me permito solo decirles que sin importar dónde estemos, chicos o chicas, el ciberespionaje, la ciberinteligencia, siempre va a ser utilizado y siempre va a utilizar algo, el recurso que tenemos aquí, la capacidad que tenemos las personas para desarrollar esas ideas y esos desafíos a enfrentar. Según Genial. Andrés, Muchísimas gracias, Fernando. Pues bueno, muy interesante, ¿no? Como planteabas, sobre todo por esta idea también del ciberespionaje y la ciberseguridad centrada en los datos, ¿no? Y los datos siendo ese petróleo digital de la nueva era en donde ya no importa tanto tener acceso a recursos, sino más que todo tener acceso a los datos, ¿no? Y eso también explica un poco el boom que tuvo hace unos años y que también aceleró la pandemia sobre la expansión de carreras de Big Data, Data Science, todo el tema de Data Management y cómo, bueno, se ha construido todo un universo, ¿no? Laboral y profesional en torno a esto, pero que luego, si bien se ha saturado, ¿no? Muchas veces hablo con profesionales de este entorno y creo que ahí también Francisco, ¿no? Nos puede comentar un poco en el sentido de Israel, cómo también ha integrado mucho de esta inteligencia, ¿no? Y ciberespionaje a sus campañas y doctrina exterior, que también recibe muchas críticas. Por ejemplo, recuerdo el profesional de inteligencia Gustavo Matei, que me comentaba en un viaje a China que estuvimos, que estamos hablando de la inteligencia china, y yo le comentaba que cuáles eran de las mejores del mundo y que si Israel estaba entre ellas. Y él me comentó, no, eso es solo buena publicidad, pero Israel en inteligencia no es tan bueno. Y yo le decía, bueno, mira, no me lo esperaba, o sea, o al menos de un profesional de inteligencia. Yo no soy experto en inteligencia, pero no me lo esperaba y me dice, y sí, ¿cuántas guerras evitaron con inteligencia? Ninguna, se han tenido que comer todas porque precisamente su inteligencia no ha sido capaz de desarticularlo, ¿no? Y esto es muy curioso porque por un lado proyectan que no es así, al menos a las personas que no somos del ámbito de inteligencia, y por otro lado intentan, ¿no? Con estas doctrinas que también nos comentaba Francisco, replantear, ¿no? La forma en cómo ejercen y proyectan poder. Y esto me lleva a conectarlo, ¿no? A modo de conclusión general de la mesa también con lo que nos venían estableciendo los otros dos compañeros ponentes, ¿no? Marco y la licenciada también Leslie, sobre esa agenda exterior de cómo integrar nuevos espacios de tensión en esa agenda de soluciones. Es decir, si encontramos que a nivel marítimo estamos siendo cercados, ¿no? En el caso de la India o China, por Estados Unidos, o el caso de la India siendo presionada por Estados Unidos para acercar a China, claro, ¿qué hacemos, no? Cuánto hay que invertir, en qué hay que invertir. Y por un lado, ¿no? Sobre todo la audiencia podrá haber visto que China es la única potencia o el único país que actualmente está produciendo o ya ha producido, ya hay varios que han terminado, 10 portaaviones, ¿no? Yo creo que no hay ninguna economía que soporte la producción, salvo Estados Unidos quizás, de 10 portaaviones, varios de ellos nucleares, de hecho, además. Bueno, no se sabe todavía si van a ser realmente full autónomos nucleares, pero el punto es que China en ese sentido, como bien señalaba la licenciada Leslie Olivares, está intentando establecer una talasocracia muy fuerte, pero que por otro lado es muy consciente, ¿no? Un poco en la línea de lo que nos decían Marco y Fernando, que no tiene necesariamente todos los huevos en la canasta de la potencia marítima, sino que por el contrario se ha introducido fielmente en todo el ámbito tecnológico, desde videojuegos por ejemplo, con Tencent y ZTE siendo los mayores inversionistas de prácticamente toda la industria de videojuegos, hasta
el ámbito de ciberseguridad con, por ejemplo, todo este proteccionismo digital que tiene China, bastante poderoso. Pero es que no solo se queda ahí, sino que, por ejemplo, China, una de las cosas que más ha querido desarrollar en los últimos años, yo estuve, de hecho, en una de las empresas de telecomunicaciones, que es civil en principio y trabaja con algunos elementos de seguridad, pero no es eminentemente militar, y ya de por sí una empresa, es decir, un actor privado, ¿no? Volviendo a esto que nos decía Marco del rol de los actores privados en la seguridad, pues ya tenían el desarrollo de toda una tecnología, sobre todo de radio y de telefonía, que soportase ataques, los NPM, ¿no? Que si mal no recuerdo son los ataques electromagnéticos, los pulsos electromagnéticos. ¿Por qué? Y esto es algo muy curioso, porque las nuevas guerras, los nuevos conflictos híbridos, no se trata de conquistar todo el territorio, ¿no? Y hay que ser un poco realistas en el realismo de que ya no hay potencias que invadan completamente el territorio, ¿no? Es verdad que todos conocemos esta aproximación, ¿no? de series y juegos como Fallout, ¿no? De esta idea de una mega invasión de cada una de las potencias, pero lo cierto es que ni China puede invadir todo Estados Unidos, ni Estados Unidos puede intervenir en toda China. Entonces, ¿cómo se desarrolla, por ejemplo, cómo ha hecho Israel también para defenderse en la región? Pues intentando tener sistemas de defensa sumamente preparados. Y muchas veces la defensa no es solo parar misiles, es parar hackeos informáticos, es parar pulsos electromagnéticos. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿no? En cualquiera de nuestros países, y ya lo señalaba también Fernando, el tema de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, imagínense que a un país le tumben todo el sistema de distribución de agua, o el sistema de registro médico, o el sector eléctrico, ¿no? Y para eso no necesitas bombardear todas las centrales eléctricas, necesitas sencillamente plantear un ataque quirúrgico a determinadas instalaciones y determinados sistemas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos los ponentes y las ponentes por acompañarnos, a la audiencia. Estamos pasando ya el formulario, perdón, el formulario de asistencia para esta última mesa. Agradecidos por quedarse con nosotros, a la audiencia, por compartir este espacio, nuevamente con la mención especial a la Red de Estudios Globales Atlas Polaris y a todos los ponentes que han formado parte de esta por, bueno, no solo colaborar con increíbles potencias, sino también en el apoyo institucional que hemos recibido, igualmente a la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina de Costa Rica y a la Asociación Amigos de China, y por supuesto a los ponentes y las ponentes que han estado con nosotros estos 2 días y que desde diferentes partes del mundo, Argentina, España, México, Venezuela, incluso algunos desde fuera también, ¿no? Como Fernando en Alemania, bueno, pues nos han querido y nos han podido ampliar muchas de las lecturas que hay sobre el panorama internacional actual. Así que bueno, les damos este tiempo para que puedan ir rellenando el formulario y les agradecemos por formar parte, esperando que nos puedan también seguir en redes, no solo en @regap, que pueden seguir a la red de estudios Atlas Polaris, sino también en @seinasec en Instagram, para que puedan estar al día de los avances y grabaciones del Congreso. Así que bueno, muchísimas gracias y esperamos que tengan un feliz fin de semana.